gloria, por tu poder, por tu bondad. Tú eres la fuente de sabiduría y de toda ciencia y de toda verdad. Señor, danos espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido hoy convocados. Revélate a nosotros por medio de tu palabra, porque solo podemos conocerte si te das a conocer, Señor. Oramos pidiendo iluminación por tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Abra su Biblia. Como texto de apoyo, más que nada, porque estamos haciendo la serie del Credo de los Apóstoles, como texto de apoyo, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 22, solamente como texto de apoyo. Hoy vamos a estar estudiando la cláusula que dice: fue crucificado, muerto y sepultado. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, del versículo del 1 al 22. Dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si recitamos todos juntos el credo de los apóstoles? Amén. Todos juntos bien fuerte. Los niños que se lo están aprendiendo también que lo puedan recitar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso.
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Maravilloso, ¿no? Hemos estado estudiando el credo parte por parte y hoy vamos a meditar solamente en esa frase donde dice fue crucificado, muerto y sepultado. Una de las partes más básicas del Evangelio tiene que ver con hacerle entender al ser humano el por qué fue necesario que Cristo muriera por nosotros. Eso es lo más básico, hermanos, del Evangelio. Hacerle ver o hacerle entender al pecador, al ser humano, del por qué fue necesario que Cristo muriera por nosotros. Por eso se debe comenzar, hermanos, exponiendo en la predicación o en el evangelismo, exponiendo la desesperada situación del ser humano. Hoy en día, bien conocemos, hay un evangelio que se predica, ¿cierto? Que no tiene como la centralidad, hermanos, el entender el por qué fue necesario que Cristo muriera, y menos tiene la finalidad de dar a conocer la situación desesperada del ser humano, sino que al contrario, ven a Cristo porque Cristo te va a devolver tu casa, ven a Cristo porque Dios va a solucionar tu problema, ven a Cristo porque si no tienes trabajo Él te lo va a dar, ¿cierto? Decláralo, decrétalo, hácele un par de nudos y va a ser tuyo, ¿cierto? Pero hermanos, la Biblia afirma claramente que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay ninguno. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, hermano, que de la misma manera, como el apóstol Pablo lo habla en Romanos capítulo 3, versículo 10, al momento de decir, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, ni aún uno, dice. Y fíjese lo que dice en Romanos, el apóstol Pablo ahí en capítulo 3, 23, Romanos 3, 23, un texto sabido de memoria, ¿cierto? Me acuerdo que este texto nos recalcaron cuando hacíamos las clases de profesores de niños, ¿sí o no? Tiene que aprenderse de memoria este texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera, hermanos, que si entendemos bien, Dios aborrece el pecado. Por tanto, todos están condenados y bajo la ira de Dios. Y esto lo deja bien claro el profeta Isaías cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su propio camino, ¿cierto? De manera, hermanos, que la situación del ser humano ante Dios es una desesperada e inaceptable condenación. Esa es la real situación del ser humano. Sin embargo, hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, revela claramente que Cristo murió por nuestros pecados. Y que era necesario no solamente morir por el pecado, sino pagar el castigo por nuestros pecados. De manera que como se nos enseña y nos enseña el apóstol Pablo, la cruz, y solamente la cruz, revela cómo Dios puede ser a la vez justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Hermanos, el símbolo inequívoco del cristianismo es una cruz. El hecho de que sea un horrendo instrumento de ejecución por parte del Imperio Romano y que se haya convertido en un símbolo de amor, de belleza y de devoción, es algo que requiere una explicación. Nosotros debemos entender por qué la cruz es tan esencial en nuestras vidas. Y esta explicación se llama Nuevo Testamento, así de simple.
El mensaje de la cruz, hermanos, es la buena nueva de salvación. En la historia de la cruz es donde se revela el amor de Dios por los pecadores. De manera que la verdad más asombrosa, hermanos, es que Dios ama a los pecadores y que Cristo murió por los impíos. Y esto lo deja muy claro la Escritura cuando Pablo habla y nos dice allí en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Él fue crucificado, Él fue muerto y Él fue sepultado. El credo de los apóstoles, hermanos, nos lleva a las verdades centrales de nuestra salvación cuando nosotros confesamos que Jesús, el unigénito del Padre, fue crucificado, muerto y sepultado. De manera que estas tres palabras, crucificado, muerto y sepultado, cuentan la historia de la cruz en su poder y en su fuerza brutal. Hermanos, las tres verdades, porque estas son tres verdades, estas tres verdades centrales confirmadas aquí declaran el hecho de que Jesús fue crucificado en una cruz a manos de hombres que se burlaron de Él. Declara que Él realmente murió porque fue sepultado y que después de su muerte fue Él sepultado, ¿no es cierto?, de la cual sucedió conforme al cumplimiento del exacto plan de Dios. Hermanos, la crucifixión eso era una de las formas, como bien lo veíamos la semana pasada, era una de las formas que el Imperio Romano aplicaba la pena de muerte a quienes no eran romanos. Y se le aplicaba a quienes no eran romanos esta pena de muerte por cosas como la sedición o simplemente la sublevación. Y esto es interesante porque la cruz era una tortura humillante que tenía el propósito principal de intimidar a la población. Se intimidaba a la población, por eso el condenado quedaba colgado en la cruz, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que todo el proceso fuera visible y lo más público posible del sufrimiento real que tiene la cruz. El tribunal judío, es decir, el Sanedrín, condenó a Jesús por afirmar una verdad. Yo soy el Cristo, el Mesías. Pero la pena de muerte solamente podía ser y podía dictarla un tribunal romano que no estaba interesado en las cuestiones religiosas de los judíos. Por eso los enemigos del Señor, es decir, los fariseos, el Sanedrín, tuvieron que inventar el cargo falso de sedición. Recuerde que la crucifixión se le daba a aquellos que no eran romanos y que se le llevaba a la cruz o por sedición o por sublevación. De tal manera que estos enemigos, fariseos, tuvieron que inventar esa acusación de sedición. ¿Dónde lo vemos esto? En Lucas capítulo 23, versículo 2, si me puede acompañar, y versículo 5. Miren lo que dice Lucas al contar esta real situación. Dice la palabra del Señor, y comenzaron a acusarle diciendo: ¡Hey! A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y se quejan ante Pilato y le dicen en el versículo 5, pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos tuvieron que inventar la sedición y la sublevación para llevarla a la cruz.
Cuando Jesús, hermanos, fue llevado ante Pilato, lo declaró inocente. Incluso Pilato lo llamó hasta justo. Pilato lo declara justo, pero finalmente lavándose las manos, ¿cierto? Pilato entrega a Cristo para que fuese crucificado. Y esto dio comienzo, hermano, a los insultos. Esto dio comienzo a las humillaciones. Esto dio comienzo a la tortura, llevándolo finalmente a la cruz, a donde antes de morir Jesús exclama: Tetelestai, consumado es. Hermanos, este fue un juicio injusto, en el cual se condenó a un hombre inocente. Pero yo no quiero quedarme ahí. Una de las cosas que quiero, hermanos, es que podamos comprender el significado teológico de la cruz. ¿Por qué la cruz es tan importante para nosotros? La mayoría de los cristianos estamos familiarizados con el arresto de Jesús, con el sufrimiento de Jesús y con la crucifixión de Jesús, ¿cierto? Todos sabemos lo que sucedió, ¿cierto? Pero en vez de explorar estos detalles, hermanos, en este espacio, en esta prédica, nos vamos a enfocar en la razón por la cual Jesús se sometió a sí mismo a estos eventos. Y con respecto al sufrimiento de Cristo, de Jesús, las Escrituras explican que era necesario que Jesús aprendiera la obediencia. Fíjense en esto. Era necesario que Jesús aprendiera la obediencia y encomendárselo a Dios el Padre. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 5, versículo 8, donde leemos lo siguiente. Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fíjese lo que dice Pedro, ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 al 21, dice: mas, si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es apropiado delante de Dios. ¿Por qué? Pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, esto es maravilloso porque a través de su sufrimiento, Cristo cumplió la voluntad del Padre y de este modo se encomendó a sí mismo al Padre. Se encomienda al Padre, y esto nos demuestra que los padecimientos de Cristo bajo el poder de Poncio Pilato no terminaron solo en sufrimiento, sino que lo llevó hasta la muerte y la muerte de cruz. Este quizás es el aspecto más conocido de la obra de Cristo de humillación, y por esa razón, hermanos, su muerte fue la que expió nuestros pecados y cumplió nuestra salvación. Pero esto nos debe llevar a pensar, hermanos, que a través de todos los sufrimientos de Cristo, Dios estaba salvando a su pueblo. Dios estaba salvando a su pueblo mediante la cruz. Ese era el plan de Dios. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, para que usted lo pueda leer. Fíjese que en este texto subraya que la cruz no fue algo que sorprendió a Dios. Oh, crucificaron a mi hijo. ¿Qué voy a hacer ahora? No fue algo que sorprendió a Jesús, ni algo que simplemente le sobrevino a Jesús. Era el plan de Dios, como lo revela Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hermanos, Dios nos amó tanto, Dios te amó tanto, hermano, que no escatimó ni a su propio Hijo. Aleluya.
sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Dios es el autor del plan de salvación. Él lo puso en marcha y a la vez proveyó todo lo necesario para consumar esa obra de redención. Es por eso que nuestra salvación depende totalmente de la gracia y del plan predeterminado de Dios. Es decir, que la muerte de Cristo en la cruz, hermanos, se convierte en el centro de la obra redentora, al grado de que el mensaje apostólico no era otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. De hecho, al mensaje del Evangelio se le conoce como el mensaje de la cruz. Hermanos, el apóstol Pablo muchas veces describió la crucifixión como el corazón del Evangelio. Esto lo vemos en pasajes como Romanos 6:6, 1 Corintios capítulo 1, versículo del 7 al 18, Gálatas capítulo 6:14, Colosenses 1:20, etcétera, etcétera. Hermanos, la muerte de Cristo fue la obra central que logró nuestra salvación. De manera que esta razón ha venido a ser el hecho central en las presentaciones del Evangelio a través de toda la historia. La celebración de esto que usted ve acá, el Evangelio visible. La celebración de la cena es el anuncio de su muerte. El bautismo nos une a su muerte. Y si alguien pregunta o alguien se hace la pregunta del por qué la cruz es tan importante, la respuesta está en la confesión más básica de la iglesia. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, como le dijo Pablo a Timoteo, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Fíjese que ahí la palabra rescate o redención, transliterada, indica que nosotros estábamos condenados por el pecado. Y para lograr el rescate, es decir, para lograr la liberación de la condenación, Cristo pagó con su vida, es decir, su muerte es el precio que se pagó para que fuésemos nosotros reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y el profeta Isaías lo deja bien claro en Isaías 53:5 al momento de decir que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Hermanos, en la cruz el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Es en la cruz donde Jesús muere por los impíos. Es allí donde Jesús dio su vida por las ovejas. La Santa Cena testifica que con su muerte Él logró el perdón de nuestros pecados. Y todo el que recibe a Cristo por la fe, recibe el perdón de sus pecados. Yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo nos beneficia la muerte de Cristo? ¿Y cómo debemos responder para participar de estos beneficios? Hágase esa pregunta. Hermanos, con su muerte, Cristo nos libera de la condenación que merecen nuestros pecados. Con su muerte recibimos el perdón de nuestros pecados, mas para ser liberado y perdonado debemos recibir a Cristo por la sola fe. ¿Quieres recibir esos beneficios de la cruz? Solo por la fe. No por tus obras. Solo por la fe en Cristo Jesús. Los cristianos vemos a Jesús en la cruz como un victorioso, no como una víctima. Como el victorioso. Hermanos, Él vino a cumplir su propósito
Y Él cumplió completamente ese propósito redentor. Él fue muerto y fue sepultado, dice el credo apostólico. Y Pablo afirma que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de las buenas obras. Hermanos, este texto de Tito 2:14 enseña que la muerte de Cristo no solo nos libera de la condenación, sino que nos libera de la corrupción del pecado. No solo la condenación, sino que de la corrupción del pecado. Es decir, que la muerte de Cristo ha obtenido para nosotros la preciosa bendición. Fíjense en esto, hermanos. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de que no solamente somos librados de la muerte, sino que también de la corrupción del pecado, Cristo nos ha dado la bendición gloriosa de que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, purificándonos de nuestra maldad. Es decir, que junto con el perdón, Cristo nos ha dado su Espíritu Santo para eliminar la corrupción. Dios da su Espíritu Santo para santificarnos, de manera que la corrupción se va eliminando. Este Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y que nos capacita día a día para hacer el bien. Hermanos, es por su muerte, es por la muerte de Cristo que somos un pueblo redimido que le pertenece a Él, de la cual Pedro clama y dice: vosotros sois nación santa. Hermanos, todo esto el Señor lo logró porque Él se entregó a la muerte a nuestro favor. Pero ¿sabe usted que el mensaje de la cruz tiene enemigos? El mensaje de la cruz, hermano, ofende a las mentes orgullosas. El mensaje de la cruz ofende a las mentes entenebrecidas. Pablo escribió y dijo allí en Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque sé que andan por allí muchos, de los cuales os dije muchas veces, les advertí, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y es obvio, hermano. Es obvio que existen oponentes de la cruz de Cristo en el mundo secular. No por nada hay persecución, ¿cierto? Y también existen enemigos de otras creencias. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? ¿Sabe qué es lo más triste? Que los detractores más peligrosos son los que salen de la fila de los cristianos. Cristianos confundidos. Esos son los más peligrosos. Niegan la necesidad de un sacrificio, teología liberal. Niegan la historicidad del relato de la cruz. Y rechazan la cruz, ¿sabe por qué? Porque la cruz se ve como un cuadro muy duro de parte de Dios hacia su Hijo, como un Dios de amor, como un Dios de paz, como un Dios de bondad y de misericordia va a entregar a su Hijo a la muerte. Sin embargo, la Biblia no puede ser más clara, hermanos, en afirmar la expiación sustitutiva. El autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. A los que niegan este relato bíblico, divino, histórico, les resulta repugnante la idea de un sacrificio. ¿Sabe por qué?
porque no entienden que el pecado es repugnante. No entienden que el pecado es repugnante, que el pecado es, fue y será una verdadera rebelión contra un Dios santo. La Biblia habla de esta verdad al decir que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, la santidad de Dios se desborda en su ira contra el pecado. Dios debe castigar el pecado porque nada en el cosmos entero se iguala a un mal mayor que el pecado de la humanidad. El pecado, hermanos, ¿sabe lo que representa y qué es lo que se le enseña siempre a los niños en la escuela de niños? ¿Qué es el pecado? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es el pecado? A nosotros se nos enseñó que el pecado era todo lo que desagrada a Dios, ¿cierto? Pero vamos más allá, hermanos. El pecado representa una revelación y una declaración abierta de guerra contra el gobierno y la autoridad de Dios. Es ir contra de Dios. Eso es lo que es pecado. Pastor, pero ¿cómo va a ser pecado? Ir en contra de Dios, sí. Cuando tú vas en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de sus mandatos, tú estás pecando. O es el Señor de tu vida o no lo es. La paga del pecado es muerte inminente y eterna. Qué terrible el cuadro de la humanidad caída. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de esto? Que nuestro Dios, gloria a Dios, Dios no dejó sin esperanza a la humanidad. Aleluya. Él proveyó un camino de perdón. En el Antiguo Testamento, ese camino fue el sistema sacrificial. Dios en su gracia derramaba su ira sobre el corderito. El sacerdote expiaba los pecados del pueblo por medio de la ofrenda del sacrificio. 2 corderos habían. Uno en el cual su sangre era derramada sobre el propiciatorio para satisfacer la justicia, porque alguien tenía que pagar, alguien tenía que morir. Pero había otro al cual se le ponía la mano y se le mandaba al desierto a morir. ¿Quién cargaba con el pecado del pueblo? Hermanos, Cristo es ese Cordero perfecto, el cual fue presentado para satisfacer la justicia de Dios, derramando su sangre en la cruz, pero también fue el que fue sacado de Jerusalén a morir en el desierto. Aleluya. Ese es el Cristo de la cruz. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, aleluya, que quita el pecado del mundo. Y fíjese que el Cordero del Antiguo Testamento cargaba, este lo quita, aleluya. Hermanos, esto es importante porque este sistema nunca podría ni iba a hacer expiación completa por el pecado, pero era el camino. Era el camino que vislumbraba el final de toda esta obra de sacrificios. Y como sistema, nunca iba a poder hacer expiación completa por el pecado, porque era un animal el que moría, no un ser humano. Por tanto, Dios, en un despliegue de gracia, aleluya, en un despliegue de amor extraordinario, envía a su Hijo unigénito, el sacrificio definitivo por el pecado.
Su sangre preciosa expía eternamente los pecados del pueblo de Dios. Y si no fuera por ese sacrificio, todos aquí viviríamos aún en pecado y sin esperanza. Oh, hermanos, qué maravilloso cuadro de redención. Pero el cristiano de hoy en día no quiere eso. El cristiano de hoy en día quiere ser bendecido. Quiere ser un princeso, una princesa de Dios. Negar la necesidad de un sacrificio equivale, como dice el apóstol Pablo, negar el Evangelio. Vana es nuestra fe. En nuestra cultura actual, la cruz se usa para decorar las casas, ¿no es cierto? Muchas veces la llevamos en nuestro cuello como una joya, que no digo que esté mal, hermano. Algunos usan la cruz como un símbolo de una enseñanza moral y ética, como un llamado a servir a nuestro prójimo. Pero ¿sabe que estas manifestaciones despojan la cruz de su verdadero significado? Porque el verdadero significado de la cruz es que ese fue el lugar donde Dios derramó su ira sobre su Hijo para perdonar nuestros pecados. Y lamentablemente el sentimentalismo cristiano de hoy en día ha rebajado la verdad de la cruz. Este evangelio sentimentalista predica que la cruz tan solo nos transforma en mejores personas, en criaturas más amorosas. Pero hermanos, la cruz no vino a resolver un problema de relaciones públicas, sino que la cruz satisfizo la ira encendida de Dios en contra de nuestros pecados. Aquellos que convierten la cruz en una simple lección de ética y un asunto de relaciones públicas del amor de Dios, despojan de la cruz todo el efecto amoroso, genuino de la cruz. La cruz, hermanos, hizo resonar el amor de Dios en toda su expresión. ¿Cuándo? Cuando sacrificó a su propio Hijo en nuestro lugar. Dios derramó su ira sobre su Hijo, ejecutando así la justicia por rebelión contra Él. Y al mismo tiempo, Él puso sobre los pecadores la justicia perfecta de Cristo. Es decir, a Cristo se le imputa tu pecado, más tú recibes la justicia de Dios. Y lo cantamos. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en Él. Glorioso intercambio. Esa es la verdad de la cruz. Él imputó a Cristo nuestro pecado, es decir, toma nuestro pecado, se lo traspasa a Cristo y de Cristo toma su justicia y la deposita en la criatura vil y pecadora, indigna de perdón. Ese es el evangelio, hermanos. Y esto es verdadero amor. En la crucifixión, toda la humanidad completa puede ver con vehemencia que Dios aborrece el pecado. En la muerte de Cristo, el pueblo de Dios observa, mira, examina las trágicas consecuencias de la rebelión. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuáles fueron las consecuencias de tu pecado? En la muerte de Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario, el pueblo de Dios también aprende acerca de la profundidad del amor. Es en la cruz en la cual Dios no deja a su pueblo en su pecado condenado a una eternidad en el infierno, sino que Él acude a rescatarlos de las garras de Satanás mediante la entrega de su propio Hijo en lugar de los pecadores.
El hombre no puede pagar el castigo por el pecado. Solo Dios, que no tiene pecado, podía pagar el precio y el castigo por el pecado. Hermanos, solo la obediencia perfecta del Cordero sin mancha podía proveer la sangre que cancela la deuda eterna por el pecado. Es decir, hermanos, que sin la cruz la salvación nunca tuvo lugar. Sin la cruz la humanidad sigue cegada por el pecado y sin la cruz nadie puede conocer a Dios. Esa es la verdad del credo apostólico. Pero hermanos, lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tu vida, mi vida, no es nada fuera de la cruz. El Señor lo dice: sin mí nada podéis hacer. Esto fue tan esencial en la vida de Pablo, que para Pablo la cruz era todo. Y sin la cruz él no tenía vida. Sin la cruz Pablo no tenía ministerio. Sin la cruz Pablo no tenía esperanza. Sin la cruz Pablo no tenía gozo. Pero con la cruz Pablo desde la cárcel le escribe a la gente: gozaos. Y nuevamente os digo, gozaos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la cruz se alza no como un instrumento de ejecución. Cuando la cruz se levanta como un monumento de gloria. Es decir, que la cruz despoja al mundo de su belleza pasajera y la cruz, ahora estando levantada, le expresa y le ofrece al mundo una vida eterna con Dios mismo. Gracias a la cruz termina la condenación, Romanos capítulo 8, versículo 1. Gracias a la cruz podemos ser partícipes de la redención, Efesios capítulo 1, versículo 7. Gracias a la cruz, Dios prodiga a su pueblo toda bendición del trono celestial. Lo vimos en Efesios capítulo 1. En la cruz, en nuestra gloria, hermanos. ¿Es tu gloria la cruz? Con esta perspectiva en mente, las palabras del credo hacen razonar nuestro corazón. Crucificado, muerto y sepultado. Estas tres palabras sirven como un pilar esencial de la verdad, hermanos, cristiana. ¿Y saben qué es lo que señalan? Señalan la centralidad de la cruz como el símbolo de la fe cristiana. Después de que Cristo sufrió, siendo azotado, siendo golpeado, siendo escarnecido, siendo burlado, tomando esa cruz de madera y caminar por un camino que se llama la Vía Dolorosa, para llegar al monte de la calavera y ser transformado allí, ¿no es cierto?, en un pilar de burla para la sociedad. Después de que Cristo en ese momento, estando siendo abofeteado, siendo acusado por el Sanedrín, Jesús internamente perdonó a sus enemigos. Estando siendo él azotado con látigos, él perdonó a sus enemigos. Yendo de camino con su cruz por la vía dolorosa, él perdonó a sus enemigos. Llegando al monte Gólgota y siendo alzado en la cruz, él perdonó a sus enemigos. Es por eso que Jesús merece honra y gloria por ese sacrificio. Hermanos, todos los discípulos habían depositado su confianza y su vida en Jesús. Cientos de miles en Jerusalén habían seguido a Jesús y creyeron que Él era el Mesías.
Y ahora su esperanza radiante colgaba de una cruz. Y la muerte estaba cercana a ellos. Oh, hermanos, pero lo maravilloso de esto es que Jesús sabía cómo iba a terminar todo esto. Aleluya. Y Él dice, tetelestai. Consumado es. Fíjese que su pronunciamiento final de consumado es sacudió los cimientos de la tierra, rasgó el velo del templo y resonó con un estruendo en el cielo. Él había obedecido perfectamente la voluntad del Padre. Él enfrentó la cruz y estuvo dispuesto a ofrecer allí su vida. En esa cruz, Cristo soportó, hermanos, el peso de la ira de Dios por el pecado de su pueblo. Es Jesús, el Hijo de Dios, que había muerto. Sin embargo, ninguna muerte en la historia del cosmos había logrado tanto, ¿cierto? Allí en esa cruz, cuando Jesús dijo tetelestai, consumado es, Él declaró que la salvación había llegado al fin y que había sido completa y para siempre. Hermanos, el credo apostólico que estamos estudiando afirma la crucifixión de Jesús, afirma la muerte de Jesús y afirma su sepultura. Sin embargo, la sepultura todavía ocupa un lugar secundario en el pensamiento evangélico contemporáneo. Me imagino que usted no piensa en la sepultura de Cristo. Nunca se ha detenido a pensar en el significado de la sepultura de Cristo y cuán valor tiene. Es como esas doctrinas secundarias que están detrás del telón, ¿cierto? Pero que son pilares esenciales de la fe. La sepultura de Cristo, hermano, hoy en día ocupa un lugar secundario en el pensamiento contemporáneo. ¿Por qué? Porque los cristianos adoran a un Dios vivo y resucitado, no a un Salvador muerto, ¿cierto? Sin embargo, la tumba de Cristo también debería asombrar a los cristianos. ¿Por qué? Porque el relato de la sepultura de Cristo nos muestra y nos refleja las ilustraciones gráficas de la envergadura de la obra expiatoria de Cristo. En la tumba, Jesús yace muerto, el Hijo de Dios. Sin embargo, la tumba no debiera ser para Jesucristo. La tumba debería ser para ti. La tumba debería haber sido para su pueblo. La tumba representa el alcance del amor de Dios y el precio de nuestro pecado. Alguien tenía que morir. Las palabras fue crucificado, muerto y sepultado revelan el fundamento de la esperanza cristiana. Hermanos, ¿qué día es hoy? ¿Qué entiende usted por domingo? ¿Acaso la tumba no está vacía? ¿Acaso la tumba no está vacía, confirmando aún más el sacrificio perfecto que Dios había hecho por medio de su Hijo para el perdón de tus pecados? ¿Acaso la tumba no tiene lugar en nuestra conciencia al ver que quien debería estar muerto y podrido en esa tumba debíamos haber sido nosotros, mas ahora la tumba está vacía porque Él venció la muerte y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros? La imagen de un rey crucificado marca el símbolo y el mensaje del Evangelio cristiano, hermanos. Las palabras fue crucificado, muerto y sepultado contienen las riquezas infinitas del amor de Dios. ¿Lo habías meditado así? ¿Lo habías pensado así? ¿Realmente cabe en tu conciencia
lo que Cristo hizo por ti? ¿Resuenan las palabras del sacrificio consumado es en tu mente y en tu corazón? Bonito es ser cristiano de palabra, pero más lindo es de hechos. Bonito es decir yo creo en algo, pero más lindo es que eso se refleje. Hermanos, el sacrificio de Cristo por nuestras vidas debiera llevarnos a meditar y a entender cuán indignos somos. Y que en nuestras vidas no debiera quedar ni siquiera un ápice de gloria propia. Porque tú no puedes solo. Tú no puedes sola. Cristo lo hizo por ti. Cristo lo hizo por mí. De tal manera que con esa confianza nosotros venimos al Señor en agradecimiento. Porque solamente Él pudo hacer la obra que estaba lejos de nosotros, el poder hacerla. Él murió. Él fue crucificado, Él sufrió. Él fue llevado a una tumba. Él fue despojado de su gloria por amor a ti. ¿Cómo respondes tú a eso? ¿Cómo respondemos a eso? Dios nos dé la capacidad de poder comprender, hermanos, que el credo de los apóstoles para nosotros es un mensaje vibrante del Evangelio. Es una verdad que debiera remover nuestros corazones, el entender lo que Cristo realmente hizo por nosotros. Y yo quiero invitarle en esta hora a que podamos orar. Podamos venir en oración al Señor. Si no hemos visto, quizás no hemos tomado el peso del sacrificio de Cristo. Quizás todavía estamos luchando con pecados en nuestro corazón. Quizás somos tan débiles que caemos una y otra vez. Pero yo quiero invitarte a esta esperanza de gloria. ¿No estás cansado? ¿Tu mente no está fatigada? Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. El Señor nos invita a confiar en lo que Él ha hecho. Vana es nuestra fe si esto no es cierto. Pero es cierto porque su palabra es fiel y verdadera. Y esa es la que cambia y hace vida en los corazones que están muertos en delitos y en pecado. Quiero invitarle a que podamos venir en oración, rogarle al Señor de su gracia. Padre eterno.